Imagina esta escena. Estás en una fila, esperando tu café de la mañana. Llevas apenas 2 minutos en espera y ya miras el reloj con impaciencia. Revisas el teléfono, suspiras, como si el mundo entero conspirara contra ti. En algún rincón de tu mente surge una voz. ¿Por qué tarda tanto? Esto debería ser más rápido. Ahora, multiplica esa sensación por cada aspecto de tu vida. ¿Quieres resultados inmediatos en el gimnasio después de 3 entrenamientos? ¿Quieres aprender un idioma en una semana? ¿Quieres que tu negocio explote en 6 meses? ¿Quieres que una relación te dé lo que buscas sin pasar por las incomodidades de conocerse y crecer juntos? Quieres todo y lo quieres ya. Vivimos en la era de la gratificación instantánea, una época en la que el esfuerzo prolongado parece una reliquia del pasado y la paciencia una virtud en extinción. Basta con ver la forma en que consumimos. Deslizamos el dedo en la pantalla y en segundos tenemos comida, entretenimiento, compañía, distracción, dopamina pura servida sin esfuerzo. Y sin darnos cuenta, algo se está pudriendo dentro de nosotros. Nuestra capacidad de esperar, de construir, de soportar la incomodidad del proceso. Nos hemos vuelto esclavos de la inmediatez, y esa esclavitud está destruyendo no solo nuestra paciencia, sino también nuestra capacidad de alcanzar lo que realmente importa. El verdadero éxito, la verdadera transformación, la verdadera plenitud, nunca llegan de inmediato. Siempre exigen tiempo, disciplina y constancia. La inmediatez puede darte placer, pero jamás te dará profundidad. Puede darte chispazos de satisfacción, pero nunca te dará la satisfacción duradera de haber construido algo real. La paradoja es clara. Cuanto más buscas lo inmediato, más vacío te sientes. Cuanto más eliges lo lento, más sólido y auténtico se vuelve tu camino. El problema de nuestra era no es que carezcamos de herramientas. Al contrario, tenemos más recursos, información y oportunidades que ninguna otra generación en la historia. El problema es que hemos perdido la tolerancia al tiempo. No soportamos esperar, no soportamos el silencio, no soportamos la lentitud que exige todo lo que vale la pena. Por eso, este guión no es solo una crítica a la cultura de la inmediatez, es una invitación a rebelarte contra ella, a recordar que las grandes obras en la ciencia, en el arte, en la filosofía, en la vida misma, nunca se construyeron en la velocidad de un clic. En las siguientes partes, vamos a explorar 3 grandes pilares que sostienen esta idea. La ciencia detrás de la gratificación inmediata y cómo está moldeando tu cerebro. La historia de los grandes logros humanos que solo fueron posibles gracias a la paciencia. La filosofía de la espera. Lo que Nietzsche, Kierkegaard y otros sabios nos enseñan sobre el valor del tiempo y la demora. Y finalmente, vamos a cerrar con un protocolo de acción, un mapa claro para entrenar tu paciencia, recuperar tu capacidad de trabajar a largo plazo y escapar de la tiranía del ahora mismo. La ciencia de la inmediatez y la dopamina. Vivimos dentro de un laboratorio invisible. Sin pedirlo, nos hemos convertido en conejillos de indias de un experimento global, el de la gratificación inmediata. Las redes sociales, las plataformas de streaming, los videojuegos, las aplicaciones de citas, todas están diseñadas con un mismo objetivo: mantenerte enganchado. La herramienta principal, una molécula pequeña, pero tremendamente poderosa: la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor del deseo y la motivación. No es simplemente la molécula del placer, como muchos la llaman, sino más bien la molécula de la anticipación. Es esa descarga que sientes cuando recibes una notificación en tu teléfono, cuando ves que alguien le dio me gusta a tu foto, cuando tu pedido llega más rápido de lo esperado.
Es el sistema de recompensa de tu cerebro diciéndote, esto es bueno, repítelo. El problema es que nuestro cerebro no evolucionó para lidiar con las cantidades industriales de estímulos que hoy recibimos. Hace miles de años, un destello de dopamina podía venir de encontrar un árbol con frutos o de encender un fuego en la noche. Hoy, cada desliz en tu pantalla te da la misma descarga, pero multiplicada por 100. ¿El resultado? Tu cerebro empieza a acostumbrarse a recibir placer sin esfuerzo. Se reprograma para esperar recompensas inmediatas y, en consecuencia, pierde la tolerancia al esfuerzo prolongado. Es como si entrenaras a un músculo a levantar solo plumas. El día que quieras cargar una roca, simplemente no podrás. La ilusión del progreso sin dolor. Los psicólogos llaman a este fenómeno gratificación instantánea. Y aquí está lo peligroso. Cada vez que cedes a ella, refuerzas un circuito neuronal que te pide atajos, que te exige recompensas inmediatas y que evita la incomodidad del proceso. ¿Te ha pasado que abres YouTube para ver un video rápido y de pronto han pasado 2 horas? ¿O que revisas Instagram un segundo y terminas atrapado en un torbellino de contenido que ni siquiera recuerdas después? No es casualidad. Estás siendo manipulado por sistemas de recompensa cuidadosamente diseñados para que te mantengas atrapado en lo inmediato. Pero hay un costo oculto. Mientras más consumes inmediatez, más difícil se te hace sostener proyectos a largo plazo. Tu cerebro empieza a rechazar el estudio prolongado, la práctica repetitiva, el trabajo constante. Todo aquello que requiere paciencia se convierte en un muro insoportable. La ciencia ya tiene un nombre para esto: la fatiga de la demora. Es la dificultad creciente que sienten las personas para posponer el placer y concentrarse en el proceso. Lo inmediato entrena tu mente para saltar de estímulo en estímulo y poco a poco te roba la capacidad de enfocarte. El experimento de la maldita golosina. Seguramente has escuchado hablar del famoso experimento del malvavisco. A niños pequeños se les ofrecía una golosina. Podían comerla en ese momento o esperar unos minutos y recibir 2. Los investigadores siguieron a esos niños durante décadas y descubrieron que quienes lograban esperar tenían, en general, mejores resultados en la escuela, en sus relaciones y hasta en sus ingresos económicos. La conclusión: la capacidad de posponer la recompensa no es un detalle menor. Es la clave de una vida productiva, creativa y significativa. Ahora pregúntate, si ese experimento se hiciera hoy, en una generación acostumbrada a la inmediatez, ¿cuántos niños serían capaces de esperar? ¿Cuántos adultos somos capaces de hacerlo? La dopamina como esclavitud moderna. No hay nada malo en la dopamina en sí. Es necesaria para la vida. El problema surge cuando la convertimos en un amo invisible, cuando cada acción está dictada por la búsqueda de una recompensa inmediata. Perdemos nuestra libertad. La tiranía de la inmediatez se convierte en una prisión neuroquímica, una cárcel sin barrotes, pero con pantallas, y cuanto más cedes a ella, más difícil se vuelve escapar. La pregunta inevitable es: ¿cómo entrenar de nuevo al cerebro para recuperar la paciencia, la tolerancia al esfuerzo, la capacidad de soportar el tiempo? Eso lo veremos en el protocolo de acción más adelante. Pero antes, necesitamos mirar hacia atrás, a la historia humana, porque hubo un tiempo en que el largo plazo no era una opción, sino la única forma de vivir. Y es allí donde encontraremos las lecciones más poderosas, los logros humanos que solo fueron posibles gracias al largo plazo. La historia de la humanidad no se escribió en un clic, se escribió con sudor, con espera, con sacrificio y con una paciencia que hoy nos parece casi inhumana. Lo curioso
es que todo lo que hoy disfrutamos, la electricidad, la penicilina, los viajes espaciales, las catedrales, los sistemas de escritura, la música que nos emociona, nació del largo plazo, de generaciones que entendieron que lo que vale la pena tarda en llegar. En una época donde queremos resultados inmediatos, conviene recordar que los cimientos de nuestro mundo fueron construidos por hombres y mujeres que no tenían miedo al tiempo. Las catedrales que nadie vería terminadas. Imagina que eres un obrero en la Edad Media. Te encomiendan la tarea de tallar una piedra para una catedral que, según los cálculos, tomará 200 años en completarse. Sabes que no vivirás lo suficiente para verla terminada. Sabes que tu nieto, e incluso tu bisnieto, tal vez tampoco la verá concluida. Y aún así, trabajas, día tras día, sin la prisa de verlo acabado, porque entiendes que lo que haces es parte de algo más grande que tú. Las grandes catedrales góticas, como Notre Dame en París o la Sagrada Familia en Barcelona, son testimonios de esta paciencia colectiva. Generaciones enteras dedicaron su vida a un proyecto cuyo fruto nunca disfrutarían personalmente. Esa capacidad de trabajar a largo plazo, de aceptar que el sentido de tu vida puede estar en algo que otros recogerán después, es algo que hemos perdido en gran medida. Hoy queremos proyectos que se completen en 3 meses, relaciones que funcionen en semanas, aprendizajes instantáneos. Pero sin la paciencia medieval, no tendríamos las obras que todavía hoy nos dejan sin aliento. Edison y la bombilla que fracasó 1000 veces. Thomas Alva Edison, el hombre detrás de la bombilla eléctrica, fue un obsesionado con la paciencia aplicada al experimento. Se dice que probó más de 1000 filamentos diferentes antes de encontrar el que funcionaba. Un periodista le preguntó una vez si no se sentía un fracasado tras tantos intentos fallidos. Edison respondió con serenidad: no fracasé 1000 veces, descubrí 1000 formas de cómo no hacer una bombilla. Hoy encendemos la luz con un simple interruptor, sin pensar que detrás de ese gesto hubo años de trabajo, noches en vela, intentos fallidos y una voluntad inquebrantable de esperar al resultado correcto. El mundo moderno olvida que cada invento transformador es, en esencia, un monumento a la paciencia, la ciencia y sus relojes de siglos. La teoría de la evolución de Darwin no surgió en un destello. Fueron más de 20 años de observación, escritura, correcciones y dudas antes de que se atreviera a publicar El origen de las especies. Los viajes espaciales no aparecieron de repente. Fueron necesarios siglos de matemáticos, físicos y soñadores que se pasaron la vida calculando trayectorias, escribiendo fórmulas, construyendo paso a paso los fundamentos que harían posible que un hombre caminara sobre la Luna. El telescopio Hubble, por ejemplo, tardó décadas en planearse, construirse y ponerse en órbita. Y aún después de lanzarlo, falló en su primer intento. La lente estaba defectuosa. Hubo que esperar aún más para repararlo en el espacio. Pero gracias a esa espera, hoy tenemos imágenes del universo que cambiaron nuestra comprensión de la realidad. La ciencia es el reino de los pacientes, no del quiero la respuesta ya, sino del quiero la respuesta correcta, aunque tarde. Los samuráis y el arte del tiempo. En Japón, los antiguos samuráis entendían que la maestría en cualquier disciplina, ya fuera la espada, la caligrafía o el tiro con arco, requería décadas de entrenamiento deliberado. Un proverbio japonés lo resume así: un momento de paciencia puede evitar un gran desastre. Un momento de impaciencia puede arruinar toda una vida. La paciencia no era pasividad, era estrategia. Los samuráis podían esperar horas en silencio antes de moverse en el campo de batalla, porque sabían que el tiempo era un arma tan poderosa
como la espada, el hilo invisible que une el pasado con tu presente. Lo que quiero mostrarte con estos ejemplos es algo muy simple. Todo lo que hoy disfrutas es fruto de la paciencia de alguien más. Cada avance que das por sentado es un regalo de generaciones que aceptaron el tiempo como aliado, no como enemigo. La tiranía de la inmediatez no solo te roba tu paciencia, te arranca de la continuidad histórica que une a los seres humanos en un esfuerzo común. Nos convierte en seres amnésicos que olvidan que el futuro siempre se construyó con ladrillos de espera, sacrificio y constancia. Nietzsche, Kierkegaard y el sentido del tiempo. La ciencia nos mostró cómo la gratificación inmediata reprograma tu cerebro. La historia nos recordó que los grandes logros nacieron del largo plazo. Ahora nos toca mirar hacia la filosofía, ese espejo donde la humanidad ha contemplado sus dilemas más profundos. La filosofía es, en esencia, un arte de la paciencia. Leer a un filósofo no es como consumir un tuit, es adentrarse en un bosque denso, donde cada frase exige reflexión. Y dentro de ese bosque encontramos enseñanzas vitales para rebelarnos contra la tiranía de la inmediatez. Nietzsche, el tiempo como prueba de fuego. Friedrich Nietzsche, el filósofo del martillo, entendía que el verdadero valor de una obra, de una vida o de una idea no se mide por su brillo instantáneo, sino por su resistencia al paso del tiempo. Él hablaba del concepto de eterno retorno, la idea de que deberías vivir cada día como si estuvieras condenado a repetirlo infinitamente. Pregunta brutal: ¿serías capaz de soportar que tu vida se repitiera una y otra vez? Si tu existencia está construida sobre lo inmediato, placeres fugaces, distracciones sin sentido, la idea del eterno retorno es aterradora. Pero si tu vida está hecha de procesos sólidos, de esfuerzos con sentido, de logros que toman tiempo, entonces repetirla eternamente no sería un castigo, sino un privilegio. Nietzsche nos lanza un desafío. Lo que se construye rápido suele ser débil. Lo que resiste al tiempo es lo que tiene verdadero valor. Kierkegaard, la angustia de esperar. Søren Kierkegaard, el filósofo danés, habló de la angustia existencial como el precio de la libertad. Para él, esperar no era simplemente una pérdida de tiempo, sino un espacio en el que la libertad y la fe se ponen a prueba. Kierkegaard decía que el ser humano vive entre dos extremos: la desesperación de querer controlarlo todo y la fe de aceptar que hay cosas que requieren tiempo. La espera, entonces, no es pasividad, sino el terreno donde decides si confías en el proceso o te dejas devorar por la ansiedad. ¿No es eso lo que sentimos hoy cuando esperamos un mensaje que no llega, un resultado que tarda, una meta que se resiste? Kierkegaard diría que en esa espera se revela quién eres realmente: un esclavo de la inmediatez o un ser capaz de soportar la angustia del tiempo. Los estoicos, la virtud de la demora. Los filósofos estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, tenían claro que la paciencia no era una debilidad, sino una forma de poder interior. Séneca escribió: «Ningún árbol puede crecer hasta el cielo si sus raíces no atraviesan la oscuridad de la tierra». Esa oscuridad es el tiempo, la demora, la espera silenciosa en la que parece que nada ocurre, pero en la que se están formando las raíces más profundas. El estoico entendía que lo inmediato casi siempre es superficial. La virtud, la sabiduría y la grandeza requieren soportar procesos largos, resistir el dolor y aceptar la lentitud como maestra. El Tao Te Ching. La paciencia como fuerza invisible. En el taoísmo, Lao Tse nos enseña que la naturaleza
es el ejemplo supremo de paciencia. El agua no rompe la roca con violencia, sino con constancia. El bambú tarda años en crecer, bajo tierra, antes de emerger y elevarse al cielo. El que sabe esperar, obtiene lo que desea. Dice el Tao Te Ching. Aquí la paciencia no es resignación, sino la sabiduría de fluir con los ritmos de la vida, en lugar de luchar contra ellos. El tiempo como campo de batalla interno. Todos estos filósofos, desde Nietzsche hasta Lao Tse, convergen en un mismo punto. La inmediatez empobrece tu vida, la espera la enriquece. El tiempo es el verdadero campo de batalla del ser humano. Si lo vives como un enemigo, te desesperas y lo llenas con estímulos vacíos. Si lo aceptas como aliado, aprendes que en la demora está el poder de toda transformación real. Estrategias para liberarte de la inmediatez y entrenar la paciencia. Hasta aquí hemos visto la ciencia, la historia y la filosofía. Pero nada de eso sirve si no lo llevas a tu vida diaria. Porque la verdad es esta. Vivimos rodeados de trampas de inmediatez, y si no entrenas tu mente activamente, te devorarán. Este protocolo no es una receta mágica, es una serie de prácticas que, aplicadas con constancia, te devuelven el control sobre tu tiempo, tu atención y tu capacidad de construir en el largo plazo. El ayuno de la dopamina. Tu cerebro está sobrealimentado de estímulos. Como un niño malcriado que recibe dulces a cada minuto, ya no sabe disfrutar de lo simple. La solución es un ayuno de dopamina, períodos en los que conscientemente reduces los estímulos inmediatos. Un día sin redes sociales, una tarde sin música ni podcast de fondo, solo silencio, una caminata sin teléfono. Al principio sentirás incomodidad. Tu mente pedirá algo para distraerse, pero en esa incomodidad está el entrenamiento. Le enseñas a tu cerebro a no depender de recompensas inmediatas. Con el tiempo, lo que parecía aburrimiento se transforma en claridad mental. Empiezas a disfrutar de la lentitud, de las pequeñas cosas, de la profundidad que habías perdido. La regla de los 10 minutos. Cuando quieras rendirte porque algo tarda demasiado, ya sea leer, estudiar, entrenar o trabajar, aplícate esta regla. Quédate 10 minutos más. Es un truco psicológico. Esos minutos extra entrenan tu tolerancia a la demora. Poco a poco, tu mente aprende que no todo debe resolverse de inmediato, que puedes permanecer en el proceso sin necesidad de una recompensa instantánea. 10 minutos parecen nada, pero multiplicados por días, semanas y meses, construyen una resistencia enorme frente a la tiranía de la inmediatez. Proyectos a fuego lento. Escoge un proyecto que no tenga atajos posibles. Aprender un idioma, tocar un instrumento, escribir un libro, entrenar para una maratón, algo que tarde meses o años. La clave está en elegirlo, no por el resultado rápido, sino por el proceso. Este tipo de proyectos se convierten en tus maestros secretos. Te obligan a reconciliarte con el tiempo, a disfrutar del camino, a vivir en el largo plazo. La práctica del silencio. En un mundo de ruido, el silencio es rebeldía. Practica momentos de silencio voluntario, no solo externo, sino también interno. No opines en cada conversación. No respondas de inmediato cada mensaje. Aprende a sostener el vacío sin llenarlo con palabras. El silencio fortalece tu paciencia y tu autocontrol. Te enseña que no necesitas reaccionar siempre, que puedes esperar, observar y decidir con calma. Redefine tu relación con el tiempo. La inmediatez es esclavitud, porque te hace sentir que el tiempo es tu enemigo. Cada espera se vive como una tortura. Pero, ¿y si empiezas a ver el tiempo como un aliado?
Cuando esperes en una fila, en vez de sacar el teléfono, observa a la gente, reflexiona, respira. Cuando algo tarde en llegar, úsalo como entrenamiento mental. Esto me enseña a esperar, y la espera me fortalece. Cuando un proceso sea lento, recuerda, lo lento suele ser lo sólido. Cambiar la forma en que percibes el tiempo es la estrategia más poderosa para liberarte de la tiranía de lo inmediato. El diario de la paciencia. Cada noche, anota en un cuaderno un pequeño momento en el que ejercitaste tu paciencia. ¿Esperaste sin ansiedad? ¿Elegiste proceso en vez de atajo? ¿Diste un paso más en un proyecto lento? Ese registro convierte la paciencia en un hábito consciente y con el tiempo te muestra cómo tu mente cambia. Resultado esperado. Si aplicas este protocolo, ocurrirá algo extraordinario. Lo que antes te parecía insoportable esperar, repetir, demorarte, empezará a sentirse natural. Tu mente se reentrena, tu músculo de la paciencia se fortalece y poco a poco escapas de la tiranía de la inmediatez para entrar en el reino del largo plazo, el único donde las grandes obras pueden nacer. La tiranía de la inmediatez no es solo un fenómeno cultural, es una forma de esclavitud espiritual. Romper esas cadenas exige un cambio filosófico. Entender que el valor de tu vida no está en lo rápido, sino en lo que resiste al tiempo. Cierre memorable. Piensa en un árbol, no en una planta pequeña que brota rápido y muere con las primeras lluvias, sino en un roble, en un cedro, en esos gigantes que sobreviven siglos. Ese árbol empezó siendo una semilla diminuta enterrada en la oscuridad, invisible, silenciosa. Durante años creció hacia abajo, enraizando, fortaleciéndose bajo tierra sin que nadie lo viera. Si lo hubieras juzgado en esos primeros años, habrías dicho, aquí no pasa nada. Esta semilla fracasó. Pero en esa demora silenciosa estaba gestándose su grandeza. La vida funciona igual. Lo inmediato puede darte flores rápidas, pero se marchitan en días. Lo lento, lo que exige paciencia, lo que parece invisible durante un tiempo, eso es lo que echa raíces profundas y perdura. La tiranía de la inmediatez quiere convencerte de que si no pasa ya, no vale la pena. Pero la verdad es otra. Si pasa demasiado rápido, rara vez vale la pena. Mira tu vida ahora mismo. ¿Qué estás sacrificando en el altar de lo inmediato? ¿Qué sueños estás abandonando porque no llegan tan rápido como quisieras? ¿Qué parte de ti se está marchitando porque no soportas esperar? Quizás ha llegado el momento de rebelarte, de dejar de correr detrás de cada chispa efímera y empezar a cultivar el fuego lento que ilumina de verdad. De aceptar que las obras más bellas, las relaciones más profundas, los aprendizajes más sólidos y la transformación más auténtica requieren tiempo. Recuerda estas palabras. Lo que se construye rápido, se rompe rápido. Lo que se construye lento, resiste al tiempo. La paciencia no es resignación, es poder, es libertad, es el coraje de esperar, porque sabes que lo que viene después de la demora vale infinitamente más que cualquier atajo. Así que la próxima vez que la ansiedad, por lo inmediato, te muerda, detente, respira, sonríe y dile al tiempo, no eres mi enemigo, eres mi aliado, te necesito y estoy dispuesto a esperarte, porque al final, la vida no premia a los impacientes. La vida premia a quienes saben cultivar la espera hasta que lo invisible se vuelve inevitable.